Bienvenidos a la segunda temporada de EpiSalud, un podcast al servicio de la vida. El día de hoy hablaremos del tema de las alergias. Las alergias afectan al 25% de la población mundial. En México, 4 de cada 10 personas padecen algún tipo de alergia, y esto afecta principalmente a los niños. Goteos nasales, estornudos, picazón y sarpullidos son algunos de los síntomas. Pero, ¿qué son las alergias? ¿Son curables? ¿Cómo puedo saber si tengo alguna alergia o no? ¿Cómo se trata una alergia? Para ello, nos acompaña el médico internista, el doctor Jaime Agustín González, exdirector de los Hospitales Civiles de Guadalajara y profesor de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien, Laurita, buen día. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Muchas gracias también a Pisa Farmacéutica por darme la oportunidad de platicar con nuestros amigos de este tema que es tan importante, y más ahora cuando el cambio climático está haciendo ciertas modificaciones en el mundo, nos da la oportunidad de darle la relevancia que tiene este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y sí, justamente leíamos que en México las alergias tienen una prevalencia aproximada del 40%, pero quisiéramos irnos como desde el inicio. ¿Cómo podemos definir qué es una alergia, doctor? Es muy importante que la gente entienda, porque la gente normalmente dice, bueno, pues si yo antes no era alérgico al polvo, ¿por qué hoy soy alérgico al polvo? El fenómeno que se presenta en el organismo es muy interesante. Es un fenómeno autoinmune en el que un objeto al que antes reconocía como parte del entorno natural lo empieza a desconocer. Y una vez que lo empieza a desconocer, empieza a generar ciertas sustancias para protegerse el mismo organismo. Una de estas sustancias es la histamina. Y entonces es cuando se libera la histamina. Las alergias son un fenómeno que tiene mucho que ver desde el punto de vista gravedad, dependiendo de si afecta a un niño, de si afecta a un adulto, de si existe algún antecedente familiar heredable de este tipo de enfermedades. Y esto de alguna manera está condicionando que la enfermedad tenga diferentes patrones. Recordar que hay enfermedades alérgicas desde el punto de vista respiratorias, que es la más común. Hay una que el nombre médico es fiebre del heno, la gente la conoce como rinitis alérgica. Generalmente cuando hay intolerancia a ciertas sustancias muy conocidas como el polen, por ejemplo, o como las escamas de las mascotas, o como los ácaros, o como moho. Hay un bicho que el nombre, lo voy a decir nada más de pasadita, se llama Aspergillus fumigatus, da una reacción muy intensa a nivel de vías respiratorias. Y el cuadro clínico consiste en algo desde tan sencillo como un poquito de moco por la nariz hasta ojos irritados, dificultad para respirar, algo de broncoespasmo. Broncoespasmo es que los bronquios se cierran y la gente no puede respirar bien, y esto genera que le cueste mucho trabajo y genera angustia, y es un tipo de enfermedad que puede evolucionar de algo muy sencillo a algo grave. Y luego tomar en consideración también otro tipo de alergenos, como los que vienen en algunos alimentos, como los cacahuates, frutas secas, la soya, algo que es muy serio, que son los mariscos, por ejemplo. Cuando alguien tiene una reacción de esta naturaleza, el proceso evolutivo de la enfermedad, los pasos de gravedad de la enfermedad, pueden ser desde un hormigueo en la boca, algo muy sencillo, algo de incomodidad, hasta algo tan grave como algo que se llama anafilaxia. No tiene traducción, así se llama, anafilaxia. Y es cuando el paciente empieza a sentir mareos y empieza a perder el conocimiento, empieza a perder el contacto con la realidad, puede desmayarse y puede morir si no se atiende rápidamente. Entonces, este tipo de alergias son graves, son muy serias. Existen otro tipo de alergias también, por ejemplo, a las picaduras de algunos insectos.
recordar lo que pasa con el piquete de las avispas, de las abejas, de los alacranes, que son piquetes que dejan desde una ronchita que da comezón y que está la gente rascándose con algo de alteraciones en la piel, y esto al paso del tiempo puede ser una complicación más seria. Si nosotros hemos oído de alguien que le ha picado una abeja, pues lo entendemos, a lo mejor a casi todos nos ha picado una, pero ¿qué tal si te pican 100 al mismo tiempo? Y eso pasa ahora porque vemos abejas y hablamos, panales en todos lados. Exacto, y hablamos otra vez de lo que está generando el cambio climático y lo que hemos hecho los humanos con la naturaleza. Ahora las abejas africanas, que ya no producen tanta miel, pero que sí matan, nos están invadiendo. Entonces, ya me ha tocado atender pacientes de esta naturaleza y me ha tocado atenderlos justo porque iba pasando frente a un hospital y el paciente estaba al otro lado del hospital y salvó la vida, pero de otra forma ese paciente hubiera fallecido irremediablemente. Y así luego nos pasamos a otro tipo de alteraciones como las dermatitis atópicas o dermatitis que se presentan generalmente por contacto. Y el contacto puede ser algo tan sencillo como un guante, el látex o el jabón que utilizan las señoras. Y lo mismo dice la señora, oiga, si yo antes utilizaba el mismo jabón y lo utilizaba mucho tiempo y no pasaba nada, y hoy me está pasando. Entonces es lo mismo, el cuadro clínico puede ser lo mismo. Y las afectaciones al organismo son multisistémicas, aunque uno lo vea en la piel, siendo una alteración inmunológica es una alteración muy seria. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Las alergias, repito, varían desde algo tan sencillo como ojos rojos, moco por la nariz, un poquito de ronchitas, un poquito de comezón, que se tratan con, como lo mencioné al principio, si se libera histamina, se tratan con un antihistamínico y se acabó el problema. Pero cuando ya no respondió con el antihistamínico, urge que lo vea un médico, urge que el paciente esté al pendiente de que su enfermedad puede ser algo muy serio. Y para esto vale la pena que el paciente tenga una libreta de anotaciones en su casa y vaya diciendo, hoy tuve alergia y hice esto. Y vaya haciendo una serie de anotaciones para que identifique y pueda así estar al pendiente. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el paciente? Bueno, pues lo que tiene que hacer, si ya identificó qué es, pues cuidarlo, ¿no? Evitarlo. Si hablamos de polen, hay que intentar evitar el polen. Los libros son muy drásticos, ¿no? Cerrar ventanas y ponerle por debajo de la puerta que no entre el polen y limpiar. Eso no lo podemos hacer porque acabamos con nuestra vida. Lo que sí hay que hacer es cambiar de lugar. Si tú vives en un lugar en donde hay muchos árboles que generan ese polen que ya sabes que te va a molestar y tienes enfermedades concomitantes como el asma, que es una enfermedad que también tiene mucho que ver y que cierra los bronquios y que no pueden respirar, entonces hay que estar al pendiente de cambiar de lugar. Es preferible que la gente cambie de lugar a perder la vida, ¿no? Claro. Si el problema es el perrito, ya cada quien sabe si se deshace del perrito o tiene mayores cuidados con el perrito. Perrito, gatito o el animal la que mascota. sea, ¿no? La mascota que sea. Porque normalmente las mascotas pues forman parte de la vida, los quiere uno igual que a un ser humano, ¿no? Entonces, si te dicen, te tienes que deshacer de tu mascota, la gran mayoría de la gente va a decir que no, pero lo que sí podemos hacer es tratar de limpiar un poquito mejor y estar al pendiente. Finalmente, una recomendación importante para quien trae ya una alergia identificada es que utilice un identificador, que utilice un brazalete. Que diga, yo soy alérgico a, si sabe que esta alteración puede ocasionarle un problema serio, un problema que desencadene la muerte, debe de traer un brazalete o un collar para que cuando lo vean lo atiendan y rápidamente le pongan. Hay una sustancia que se llama epinefrina. Lo ideal es que cuando alguien ya sabe que tiene esa alergia que lo puede matar, cargue consigo mismo una inyección de epinefrina para que se la ponga y evite la muerte.
Eso no se hace en México. Todavía la cultura no nos alcanza para tanto. Es una sustancia peligrosa. Es una sustancia que puede matar. Es una sustancia que mal utilizada es algo muy nocivo y muy tóxico. Bien utilizada salva una vida. Entonces, rápido, 911 y que te atiendan rápidamente. Ok. Doctora, hablaba justo de que hay personas que a lo mejor son intolerantes a ciertas cosas. ¿Es lo mismo alergia a intolerancia? Fíjate que es muy, muy complejo. Intolerancia es como un paso previo. Ok. Hay intolerancia, desde intolerancia al frío, intolerancia a la luz, o intolerancia al calor, o intolerancia a la leche. Ya intolerancia a la leche es un paso previo. Hablábamos hace unos momentos de los alimentos que suelen generar alergias, y si hablamos de intolerancia es como un paso previo. Y la leche tiene una proteína muy grande y la reacción es el organismo, el sistema inmunológico, las inmunoglobulinas son las que detectan ese elemento que antes era normal y ahora lo consideran anormal. Entonces, entre intolerancia y alergia se puede incluso hasta jugar, porque hay quien dice que es intolerante yo soy intolerante a las cámaras, por ejemplo, ¿no? Ya me voy, ahí nos vemos. No, el término intolerante da un margen para poder jugar con él. Alergia no. Alergia ya es algo definitivo que tú sabes que tienes en tu organismo, tu cuerpo está respondiendo. Ok, ¿las personas nacen con estas alergias o se van desarrollando a través de su vida? Eso también es una pregunta compleja porque no hay quien nazca con una alergia. Normalmente tenemos predisposición genética. Si tú tienes un familiar asmático, las posibilidades de que tú tengas asma son muy altas. Si tú tienes un familiar con intolerancia o con alergia al camarón, dije camarón intencionadamente porque no todos los mariscos dan la reacción. Entonces es probable que tú lo vayas a tener. Y sí, tú lo mencionaste, Laurita, perfectamente bien. Te va desarrollando conforme va pasando el tiempo y aquí el organismo es el que juega el papel importante y es el sistema inmunológico. Lo dije en un principio. Tienes algo cerca de ti que lo has usado toda tu vida, desde un perfume, y no te pasa nada. Y de repente otro te dio alergia. Es que tu cuerpo, tu organismo empezó a desconocer ese elemento como parte de algo normal y entonces dice, no, ya no lo quiero. Ok, una vez que nosotros ya detectamos que tenemos una alergia, ¿estas se pueden curar? O sea, ¿hay cura para la alergia? Tipo, no sé, soy alérgico al camarón ahorita que lo mencionaba. ¿Puedo dejar de ser alérgico al camarón? Hay un sistema que se está utilizando actualmente, se llama de desensibilización. Todavía no está seguro al 100%. Lo primero es hacer el diagnóstico. Si tú haces algo que se llaman intradermorreacciones, es una serie de piquetitos con sustancias que te dan una reacción alérgica, que tú la mides, que se mide en milímetros y sabes a qué eres alérgico. Y se puede utilizar la desensibilización. Pero lo ideal es que si ya te detectaron que eres alérgica a los camarones, no los vuelvas a comer nunca. Y que estés al pendiente de que si algún platillo pudo haber tenido antes, por ejemplo, te sirvieron en un restaurante una pasta con camarones. Y le dices, ¿sabe que soy alérgico a los camarones? Se la llevan a la cocina, le quitan los camarones y te regresan la misma pasta, te vas a morir, ¿eh? Claro, porque ya estuvieron en contacto con los camarones, ¿verdad? Sí, y es una proteína que tiene el camarón específica y eso te va a dar una reacción severa, intensa. Ok, hablando justo de este tratamiento que nos mencionaba, entonces la manera en la que yo puedo estar segura que soy alérgica a algo es realizándome esta prueba donde me ponen, no sé, las sustancias en el brazo. ¿Esa es la manera de detectarse?
Sí, se llaman intradermorreacciones. Es un estudio que se conoce de mucho tiempo y ya con eso te das cuenta a que eres alérgico. Pero también te pueden hacer determinación de niveles de inmunoglobulina E, IgE. Y estos niveles te hablan y te dicen de si eres o estuviste en contacto con, y se eleva muchísimo. Y entonces ahí te das cuenta que sí, efectivamente, eres alérgica a. Ok, habíamos hablado justo de todos estos alérgenos. ¿Cómo podemos protegernos de ellos? O sea, como para justo que no me den la reacción y no tenga que utilizar medicamentos o no llegue al grado de una anafilaxis. Mira qué bueno, ya aprendiste anafilaxia. Ah. Y la gente lo debe de aprender y debe de entender que anafilaxia puede traducirse como muerte. Entonces lo que hay que hacer, lo que ya hicimos previamente, llevar una nota, llevar anotado a qué eres alérgico y estar eliminando, estar en contacto con ese alergeno. Si es un alimento, si es el látex, si es la penicilina, medicamentos, ojo, porque por ejemplo, y perdón que me voy a desviar tantito, pero es importante que quienes nos están viendo nos capten este mensaje. La intradermorreacción que te hacen para ver si eres alérgica a la penicilina puede ser suficiente para desencadenar una anafilaxia. Okay. Eso se tiene que hacer en un hospital y se tiene que hacer con médicos altamente preparados, no cualquiera lo puede hacer. Y hablar de penicilina es hablar de cientos de derivados del mismo medicamento. Entonces, es algo muy complejo, pero también mucha gente dice, yo soy alérgico a la penicilina. ¿Y cómo sabe que es alérgico a la penicilina? No, es que una vez, fíjese que la verdad es que la mitad de la gente que te dice que es alérgica a la penicilina no es alérgica a la penicilina y no sabe si es o no. Por eso debe de acudir con un inmunoalergólogo. Guadalajara, Jalisco tiene muy buenos inmunoalergólogos. Uno de ellos, curiosamente, se llama igual que yo. Entonces, la verdad es homónimo su nombre. Le mando un saludo al doctor Jaime González. Hay muchos médicos que son inmunoalergólogos que se dedican a esto y que son expertos y que saben perfectamente bien cómo. Tu pregunta, ¿qué hacemos para evitar las alergias? Pues simple y sencillamente ser más cuidadosos en nuestra casa, que todo esté muy limpio, que no haya polvo, al menos el menos posible. Si el problema es la mascota, tratar de que esté muy limpia, tratar de que no suelte escamas, caspa que se le dice de los perritos o de los gatos o de la mascota que sea. Y si de plano estás en un lugar en donde hay muchos alergenos, vete de ese lugar, al menos por la temporada en la que se sueltan los alergenos. Entonces, en esa temporada vete a vivir a otro lado. ¿Existen entonces temporadas para donde son como más susceptibles o cómo? Sí, ahí ya me metiste en vericuetos, ya me hiciste sufrir. ¿Por qué? Porque el clima ha estado cambiando de una manera impresionante. Hoy Guadalajara tiene una sequía que no se había visto hace muchos años. Estamos en primavera. La primavera es hermosa en Guadalajara. Tú ves los árboles llenos de flores y los ves lindos y dices, qué padre, ¿no? Pero esos árboles, ¿de dónde son? ¿Son de aquí? ¿O son de Cuernavaca? ¿O son de Oaxaca? Es que a alguien se le ocurrió que tiene unas flores hermosas y se lo trajo. Pero no son de aquí, tu cuerpo no está acostumbrado y entonces hace contacto con ese polen y entonces desarrollas la alergia y entonces es muy peligroso. Y sí, efectivamente, tu pregunta es más peligroso en primavera, que es cuando hay más polinización, que en otras épocas del año. Ok, sí, yo por ejemplo, volviendo también como un tema más preventivo, ¿no? Si yo empiezo a notar que ciertas cosas me traen alguna sensación de incomodidad o una intolerancia, debo de acudir primero ¿a dónde? A mi médico general, voy directamente con un alergólogo. ¿Cuál sería como este proceso? Híjole,
Lo ideal es primero ir con un médico general si es algo sencillo. Uh-huh. Pero lo que nos recomienda la medicina es que si es algo que va a evolucionar rumbo a un caminito malo, mejor ve con el inmunoalergólogo. Ok. Ya te diste cuenta que traes una alergia, mejor ve con él. Así es. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Creo que este tema va muy de la mano justo con todo este aumento que hemos estado viendo de las personas que cada vez detectamos que somos alérgicas a algo en específico y que luego detectamos una y después son 7. O sea, era alérgica al polvo y ahora soy alérgica al polvo y al polen y al ta. Entonces, muchísimas gracias por ayudarnos a aclarar todas estas dudas y pues bienvenido. Gracias, Laurita, y gracias a todos por su atención que pusieron y estoy a sus órdenes. Yo creo que aquí es muy importante tomar en consideración y darle su lugar a la naturaleza. Se cree que de aquí a 50 años, por ejemplo, Chicago, que es la ciudad de los vientos y que tiene climas de 20 grados bajo ceros, pues va a tener el clima de Guadalajara. Estamos emigrando el polo, se están cambiando los climas y eso lo hemos nosotros provocado a nuestro planeta con el uso indebido de muchas sustancias como la gasolina, como los aerosoles, como el aire acondicionado, como muchas cosas que sabemos nosotros que son altamente nocivas para la naturaleza y pues lamentablemente nos estamos acabando el planeta, ¿no? Ayer veía, por ejemplo, que el mar ha aumentado 23 centímetros en los últimos años. Imagínate, 23 centímetros, déjalo recorrer en la playa y se acabó la playa, y en donde había una casa ya no hay casa, y en donde había un restaurante ya no hay un restaurante. Hablando de los mares, hablando de las playas, vete a donde quieras y el cambio climático es un hecho y es nuestra responsabilidad intentar salvarlo, intentar hacer algo. Yo puedo decir de manera egoísta, bueno, yo ya viví, me quedan pocos años, por ley de la naturaleza la curva es así, pero ¿qué va a pasar con nuestros hijos? A ellos les va a tocar vivir en un mundo echado a perder por sus abuelos y por sus padres. Lo entiendo, doctor, y sí, justamente cabe dentro de nuestra responsabilidad hacer lo más que podamos para seguir cuidando nuestro medio ambiente y que esto no se haga todavía peor a como estamos en estos momentos. Esperamos contar con su presencia muy pronto en otros temas y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un honor. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y no se pierdan el siguiente episodio de EpiSalud, un podcast al servicio de la vida. Bye.